Acá pues habíamos llegado a un consenso con el ingeniero Minor y con el ingeniero Antonio Escobar de tocar el tema de lo que es cuencas hidrográficas o microcuencas y también la importancia de las zonas de recarga hídrica. Entonces, acá pues vamos a ver algunos conceptos principalmente de acuerdo al tema. Y estamos precisamente en lo que es esta parte de lo que es una cuenca, que decimos claramente pues que es un territorio constituido por un sistema de drenaje natural, es decir, que sus aguas van al mar a través de un río principal o que vierte sus aguas a un lago. Está delimitado principalmente por la línea de las cumbres, también llamadas parteaguas, ¿verdad? Entonces ese es el concepto de lo que es una cuenca hidrográfica. Y aquí pues podemos observar una imagen donde nos está marcando pues definitivamente que estas cuencas también están constituidas por poblados. Nosotros ya hemos llegado a esa parte, la mayoría de las cuencas cuentan con comunidades, con población ya asentada en el lugar, y la definición pues es esa, definitivamente, que es un territorio constituido por un sistema de drenaje natural, es decir, que sus aguas dan al mar a través de un río principal o que vierten sus aguas a un lago, y que tienen sus delimitaciones principalmente por las cumbres que nosotros conocemos principalmente como lo que son parteaguas, ¿verdad? Entonces, eh, las, um, las cuencas, pues tenemos diferentes tipos de cuencas de acuerdo a la literatura. Tenemos lo que son cuencas hidrográficas, que son corrientes de agua superficial, donde ahí tenemos principalmente quebradas, ríos que están enmarcadas y corriendo un caudal ecológico dentro de estas cuencas hidrográficas superficiales. Tenemos cuencas atmosféricas, que es a través de las corrientes de aire, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a un territorio, pues nos damos cuenta que los vientos están corriendo de norte a sur o de sur a norte, dependiendo el horario en el que nosotros estemos ubicados. Tenemos la cuenca marina, que son corrientes oceánicas, en donde ya también tenemos ahí principalmente enmarcado, y las cuencas hidrogeológicas, que son corrientes de agua subterránea, ¿verdad? También ahí la importancia de la cuenca, todo en su conjunto, pues es un territorio que definitivamente nos da precisamente los diferentes tipos de cuencas que nosotros vamos a encontrar en ese territorio. Tenemos una división de una cuenca. Acá tenemos nosotros un mapa en donde nos da indicación de cuál es esa división de la cuenca. Pues como lo podemos ver aquí al lado izquierdo, tenemos lo que son los parteaguas. Ahí está definido, por ejemplo, por dar un ejemplo, Sierra de las Minas, ¿verdad? Que tenemos vertientes en el parteaguas que drenan una parte para el Valle del Motagua y otras corrientes que drenan para lo que es el Valle del Polo Chico. Y tenemos precisamente una cuenca definida dentro de ese territorio, que es lo que nos lleva el curso del agua hacia donde desemboca principalmente en lo que son los mares a través de esas corrientes principales. Y tenemos también la parte del acuífero, donde ya tenemos estacionalidad de agua, llamémoslo así, que también están ubicadas dentro de la división de las cuencas. Y tenemos algunas corrientes secundarias que conforman también lo que son las subcuencas y otras acciones que nosotros podemos determinar como microcuenca para el trabajo principalmente a veces de desarrollo. Recordemos que muchas veces como instituciones lo que vamos a hacer es que vamos a ir trabajando un plan de desarrollo a través de diferentes microcuencas, y también tenemos lo que es en la división las nanocuencas, que podríamos hablar de algunas aguadas o algunos estancamientos de agua que también tenemos en el lugar, que muchas veces no corren hacia ninguna corriente principal, pero que sí tenemos precisamente ese recurso disponible en el área o en el territorio en donde nosotros estamos allí trabajando. Entonces, esa es principalmente la división que tenemos
sobre estas cuencas. ¿Qué está pasando en las cuencas? Esta imagen me gusta mucho porque definitivamente es una muestra real de lo que sucede. Hablábamos y que tiene relación precisamente con la cobertura forestal en Guatemala. Hablábamos que en 1950 teníamos más del 80% de cobertura a nivel nacional, 8 millones de hectáreas de bosque, pero población éramos quizás 9 o 10 millones de habitantes. Entonces, considerábamos nosotros una disponibilidad de recurso abundante en donde no padecíamos de situaciones difíciles en lo que era principalmente el consumo de agua. Ahí teníamos disponibilidad las 24 horas del día, teníamos recursos naturales en abundancia, pero conforme el tiempo vamos avanzando y ya en el año 2000 ya nos damos cuenta nosotros que vamos mermando precisamente esa disponibilidad de recursos en ese territorio. Ya somos más habitantes, estamos hablando alrededor de 13, 14 millones de habitantes. El recurso forestal va en disminución. La presión a las áreas va trabajando fuertemente, va trabajando fuertemente, lo que es la utilización de áreas, ampliando áreas de trabajo agrícola, áreas de trabajo pecuario. Ya nuestros bosques van disminuyendo y también así va en relación la disponibilidad de agua que nosotros vamos teniendo, principalmente en las partes medias y en las partes bajas. Y en el año ya 2020, 2021 en el que estamos y qué nos espera de aquí a 20, 25 años más, somos 17 millones de habitantes, la presión es mucho más marcada, ya nosotros somos mucho más celosos de los recursos principalmente forestales, porque recordemos que el recurso forestal es el que le va a dar sostenibilidad a toda esa acción que nosotros estamos desarrollando en nuestra cuenca, en nuestra microcuenca, en ese territorio en el cual nosotros estamos hablando. Ya la cobertura forestal va en disminución, hemos aumentado nuestras áreas de trabajo en ganadería, en agricultura, en cultivos perennes, en cultivos anuales, y nuestro caudal ya va siendo más reducido. Por dar un ejemplo, aquí en el área de Zacapa, aquí ya nosotros tenemos regulación de agua, que tenemos agua un día sí, un día no. El día que tenemos disponibilidad de agua ya son 2 o 3 horas. Nuestra temperatura está llegando a alcanzar 42, 43 grados centígrados. Entonces, definitivamente tiene mucha relación toda esta parte con el uso de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra cuenca. ¿Y qué sucede? Encima de todo, muchas veces oposición al desarrollo y al manejo. ¿Qué sucede, por ejemplo, con estos propietarios de las partes altas de las cuencas que han garantizado y han conservado sus bosques durante todo este tiempo? Porque definitivamente la persona que ahora tiene 10 hectáreas de cobertura forestal es porque él conservó esas hectáreas de bosque. No las destruyó en las épocas pasadas, actualmente las tiene conservadas. Ahora que las quiere manejar, la oposición es mucho más alta. Y estas acciones muchas veces sociales también vienen a tener impactos negativos. Por ejemplo, nos ocurre, por ejemplo, acá arriba de Zacapa, de donde viene el agua para Zacapa, de la cuenca de lo que es el río Riachuelo y Punilá. Por ejemplo, nosotros tenemos autorización de licencias forestales, como les indico, que las personas han conservado sus bosques. La ley es clara, cumplen sus requisitos técnicos y legales, nosotros les autorizamos, pero ¿qué sucede? Hay una oposición totalmente de la población media y baja principalmente. Cuando viene un camión con madera, lo quieren quemar, quieren destruir ese camión. Entonces, ¿qué estamos impulsando con eso? ¿Qué estamos fomentando con eso? Que cada vez menos gente quiera recuperar en las partes altas de las cuencas. Un propietario, por ejemplo, que tenga un terreno en la parte alta de la cuenca, prefiere tener cualquier otra actividad ahí, prefiere tener pasto, prefiere tener cultivos, prefiere tener cualquier cosa menos árboles. ¿Por qué? Porque él necesita desarrollar su finca. ¿Y qué sucede, por ejemplo, el día de mañana
cuando las personas han plantado árboles y han recuperado bosques que quieran aprovechar si no pueden manejar sus recursos. Entonces, lo que estamos haciendo muchas veces con nuestras acciones es interrumpir ese desarrollo, interrumpir precisamente, y cada vez vamos angostando más o reduciendo más estas áreas de cobertura que tenemos en las partes de las cuencas, ¿verdad? Entonces, muchas veces de eso la población no se da cuenta, pero sí son situaciones que han estado ocurriendo y que nos han estado impactando grandemente en lo que es el desarrollo de las diferentes cuencas que nosotros tenemos y en donde nosotros dependemos precisamente de esa acción. Entonces, muy interesante. Esa siempre me ha gustado mucho esa diapositiva porque nos da esa acción. Sabemos claramente que tenemos que implementar planes de manejo de microcuencas. Nosotros, las instituciones técnicas, tenemos que trabajar fuertemente. ¿Qué es un plan de manejo de una microcuenca? Pues es un instrumento del Consejo de Microcuenca para orientar acciones y ayudar a su toma de decisiones hacia el desarrollo integral de la microcuenca, basado en la gestión de los medios de vida y capitales disponibles de las comunidades. Entonces, recordemos que esto va amarrado muchas veces con políticas forestales municipales que nosotros podríamos estar desarrollando a nivel de municipios para garantizar precisamente un uso responsable y una sostenibilidad de las diferentes microcuencas que nosotros tengamos muy establecidas para lograr precisamente la sostenibilidad y no padecer de recursos disponibles para la sociedad, y cada vez vayamos mermando esa disponibilidad, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos se convierten precisamente en orientarnos y en accionar para la toma de decisiones y el desarrollo integral que nosotros podemos ejecutar en esas cuentas. Cuando hablamos de capitales, principalmente en una microcuenca, es ver todo el contorno de lo que tenemos disponible. Nosotros tenemos disponible lo que son capitales construidos, que definitivamente es toda la infraestructura que nosotros hemos ido ampliando y que lo hemos llevado a ese territorio que nos enmarca principalmente la microcuenca. Tenemos lo que son capitales naturales, que son reservas principalmente de cobertura forestal que nosotros vamos a encontrar, pero también tenemos lo que son el capital social, que es toda la interacción y todos los actores disponibles que podemos encontrar en un territorio. Ahí podemos hablar de lo que es la sociedad civil organizada, podemos hablar de lo que son iglesias, podemos hablar de lo que son instituciones, podemos hablar de lo que son propietarios, de los que son posesionarios, o sea, ese capital social que nosotros vamos a encontrar. Pero también va en relación con el capital cultural. Recordemos que hay una cultura radicada o apropiada en cada uno de los territorios. Es muy importante también no dejar de vista de esa acción. Un capital político, que son quienes tienen en estos momentos la autoridad, llamémosle así, de nuestros municipios, tanto a niveles de consejos de desarrollo como también COCODES que están establecidos en las comunidades directamente. Hay un capital financiero que es precisamente el que mueve la economía a nivel local, a nivel departamental o a nivel del territorio de la microcuenca, y el capital humano, que es precisamente lo que nosotros tratamos en todo momento de trabajar, una cultura principalmente forestal, que es lo que no se tiene y que va en relación con el manejo adecuado que nosotros debemos de ejecutar con estas microcuencas y con estas cuencas que nosotros vamos a tener en ese territorio. Para podernos proyectar, muchas veces es importante, por ejemplo, aprovechar espacios claves como son los comudes, como son los consejos de desarrollo departamental. Es importante trabajar a través de lo que son maquetas para poder visualizar la información, o a través de este tipo de charlas para que también las autoridades se vayan comprometiendo, los recursos se vayan canalizando muchas veces de mejor manera, porque ¿qué sucede? Muchas veces solo pensamos en obras grises, pero no pensamos en un desarrollo de microcuencas, que es importante también
una inyección de capital estatal y también institucional para poder ir revirtiendo y para poder ir garantizando la disposición de recursos en esas áreas. Entonces, también es importante esa parte. Al momento de estar trabajando una estrategia de manejo de microcuencas, son 7 pasos importantes los que nosotros debemos de garantizar. Una, que va en relación con la organización y alianzas estratégicas. Cuando nosotros hablamos de organización, estamos hablando principalmente de una identificación de actores que podemos nosotros tener, con quienes podemos tener alianzas estratégicas para garantizar un buen uso del manejo. Por ejemplo, podemos hacer una identificación de los propietarios que actualmente tienen bosques. Podemos hacer una identificación de las personas que están dedicándose a lo que es el establecimiento de sistemas agroforestales, llevarles disponibilidad principalmente de alternativas. Por ejemplo, es diferente que lleguemos con un propietario de un bosque y que le digamos, mire, no tumbe su bosque, garantícelo para que tengamos recursos disponibles. ¿Pero qué me dan a cambio? Bueno, ahí están los programas de incentivos forestales. Usted puede su área ingresarla al programa de incentivos. El Estado le va a garantizar a usted por 10 años ese beneficio. Si está ubicado en una parte alta, muy alta de recarga hídrica, puede renovar su incentivo forestal, aunque sea con un 50% menos de lo que actualmente está recibiendo, pero son alternativas que nosotros podemos garantizar. Así también en el paso 2, la caracterización y el diagnóstico, ver cuál es la situación actual que nosotros estamos teniendo en el campo, cómo se están utilizando los recursos, identificar lo que son las líneas bases, por ejemplo, cómo vamos a implementar incentivos forestales, cómo vamos a implementar uso responsable de leña, cómo vamos a impulsar, por ejemplo, gobernanza forestal dentro de nuestro sector, el plan de manejo de la microcuenca que va a ser el orientador o el instrumento técnico que nos va a garantizar. Y ahí vamos a tener un POA principalmente para poder estar evaluando anualmente las acciones que nosotros vamos a llevar. En el paso 6, la formulación y ejecución de proyectos, qué alternativas, cómo podemos vincular con el MAGA, por ejemplo, las acciones, cómo llevar proyectos, cómo estar adheriendo proyectos en el sector, y una evaluación que es principalmente monitoreo y evaluación, que es principalmente lo que nosotros vamos a estar periódicamente realizando como instancias para ir garantizando esa sostenibilidad que nosotros necesitamos dentro de lo que es esa estrategia del manejo de una microcuenca. Entonces, ahí están los pasos principalmente para ir garantizando esa sostenibilidad. También hay disponibilidad de herramientas, de documentos. Hay una guía principalmente para la elaboración de esos planes de manejo de microcuencas, el cual nosotros podemos tener acceso y está disponible para irnos orientando principalmente en esos pasos que ya platicamos, principalmente en esa situación. Un breve análisis de la situación, pues la cuenca hidrológica es un territorio, o sea, es un espacio geográfico definido, del cual muchos técnicos podemos tener claro a qué nos referimos, pero socialmente muchas veces necesitan ese acompañamiento para ir orientándolos en ese trabajo. Estos territorios son manejados por la gente que los usa a partir de distintos tipos de derechos, como pueden ser propietarios, pueden ser posesionarios, pueden ser extractores de recursos que se están dando en el lugar, pueden ser autoridades gubernamentales y que tienen el mandato principalmente y la toma de disposición sobre ese territorio el cual nosotros estamos identificando de importancia como una cuenca o como una microcuenca. Esta gente y sus organizaciones son la causa principal de los problemas de la cuenca. Al mismo tiempo, ellos son su única solución. Eso lo tenemos que tener nosotros claro. Es difícil cambiar el destino de una microcuenca con actores diferentes. Los actores locales son los que definitivamente tienen que tener ese cambio de actitud para poder hacer un ordenamiento territorial y para hacer un buen uso de los recursos, pero lógicamente tenemos como institución nosotros que llegar a ofrecer las diferentes alternativas que nosotros podamos encontrar.
El manejo de las cuencas está determinado por las decisiones y acciones diarias de las personas que manejan y usan las distintas partes de esas cuencas. Por dar un ejemplo, nosotros ahorita estamos en esta capacitación y más de alguien en la montaña está talando un árbol, más de alguien en la montaña está contaminando un río, más de alguien en la montaña está construyendo una vivienda en un lugar donde antes había cobertura forestal, por dar un ejemplo. Entonces, definitivamente es importante que nosotros tengamos esa acción para poder tener injerencia sobre estas acciones diarias que se están llevando a cabo en el lugar, ¿verdad? Y ahí hablamos fincas agrícolas o ganaderas, la pesca, la explotación de maderas, las áreas protegidas y otras, ¿verdad? Entonces, el diario vivir definitivamente es a donde nosotros tenemos que llegar oportunamente para poder cambiar el destino de esas acciones. Por lo tanto, las propuestas de manejo de cuencas deben estar centradas en la gente que las maneja y en cómo lograr modificaciones en sus conductas. Ahí estamos claros. Nosotros, como les indico, por ejemplo, esas problemáticas que tenemos nosotros acá en Zacapa, yo se las menciono porque es una situación bien difícil. Tenemos esa situación de que se oponen al manejo del recurso forestal de la parte alta, pero no se están dando cuenta que con eso también están limitando la oportunidad para que otras personas reforesten y ejecuten proyectos sostenibles en virtud de que el día de mañana van a tener una problemática seria en el uso y en el aprovechamiento de sus recursos. Y finalmente, el rol de las instituciones y organizaciones del Estado, conforme también las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, se debe centrar en la creación de condiciones e incentivos para ayudar al cambio de conducta. No cabe otra. Nosotros somos un país bendecido. Tenemos esos dos programas de incentivos que son una oportunidad grande para poder hacer ese cambio de actitud, principalmente a través de ese recurso principal del bosque, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a platicar un poco sobre lo que es la importancia de la protección de las zonas de recarga hídrica. Recordemos que esta parte es muy importante para poder garantizar el agua, principalmente en las partes medias y en las partes bajas. ¿Y qué es una zona de recarga hídrica? Pues son áreas superficiales asociados a una cuenca determinada. Tienen relación, que colectan y permiten la infiltración del agua hacia niveles freáticos y o acuíferos. El valor estratégico de estas se identifica por el agua de saturación que es extraída eventualmente por el hombre para sus diferentes actividades productivas. Acá, como bien lo indica, es una situación de relación directa con las cuencas. Nosotros acá, por ejemplo, en Zacapa, les cuento esa anécdota porque realmente es reciente y es real. La oposición vinculante. Vengo un camión con madera, son las 2 de la tarde, un calor excesivo, 42 grados centígrados, va uno a abrir el chorro de la pila del agua, no hay agua, todo lo vincula uno al uso del recurso forestal. Pero ¿qué está sucediendo realmente con el caudal? Se hizo un aforo en el nacimiento de agua, 565 litros por segundo disponibles. Se hace el caminamiento y se llega a la presa de captación y están entrando 125 litros por segundo. ¿Qué está sucediendo? Un mal manejo del agua. Hay desvío de ríos para regar cultivos, para regar pastos, para llenar piscinas, las personas que tienen piscinas en sus casas, y el agua está llegando cada vez menos a la población. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Será un mal manejo de los recursos o será un mal uso del agua? Entonces, eso definitivamente también es importante que las autoridades municipales vayan trabajando principalmente para tener este esquema del balance hídrico que nosotros debemos de tener. Y todo va en relación en el ciclo hidrológico. Precipita el 100%, cae al recurso principalmente forestal, tenemos una evapotranspiración del 52%, una retención del 16% y en escorrentía se va un 6% y se captura hacia los mantos freáticos un 26%. Eso precisamente es lo que nosotros vamos a tener en disponibilidad para lo que es ese beneficio
que tiene relación principalmente con el balance hidrológico, con la cuenca, con ese territorio y con las zonas de recarga hídrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está llegando a nosotros? Por ejemplo, antes de un pozo había que hacerle una excavación de 25 pies y ya encontrábamos agua. Ahora llegan a 80 pies y no encuentran agua. Entonces, eso es también relación principalmente con esa disponibilidad, con relación a lo que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos definitivamente la relación de la precipitación del 100% con la escorrentía, con lo que va al manto freático, con lo que queda en retención, que es aprovechada por el recurso principalmente para su desarrollo, y con la evapotranspiración que vuelve a estar disponible nuevamente con la parte importante de nuestra acción. ¿Cuáles son los beneficios de una zona de recarga hídrica bien conservada? La regulación hídrica. Vamos a tener suficiente y disponibilidad de ese recurso. Vamos a tener oferta de agua, vamos a tener nacimientos y mantos freáticos y acuíferos disponibles y vamos a tener también una calidad de agua de uso para la población importante. Formación de suelos, meteorización de rocas y acumulación de material orgánica, prevención de la erosión y protección de cuencas. Vamos a tener también trabajo aliado en lo que es reducción de desastres a través principalmente de inviernos copiosos, pero si hay un ordenamiento, vamos nosotros a garantizar también esa parte importante para lo que es nuestra sociedad, como lo es el control de inundaciones y deslaves, reduciendo principalmente esto a través del buen uso y la disponibilidad del agua que nosotros vamos a tener hacia nuestras acciones. ¿Cuáles son las presiones principalmente de las zonas de recarga hídrica? La deforestación, lo que estamos hablando. Esas causales de deforestación, que estamos hablando del avance de la frontera agrícola, cambios de uso del suelo, estamos hablando principalmente de extracción de recursos como lo es leña, vamos a tener también lo que es talas ilegales en el sector que también nos están afectando, incendios forestales, lo que es plagas y enfermedades. Entonces, todo eso es de las presiones que definitivamente vamos teniendo de acuerdo a esas acciones en relación. La erosión del suelo, que también hay una pérdida del suelo a través de la falta de cobertura. El crecimiento de la población, que sabemos nosotros claramente que las comunidades van cada vez ampliándose. Una familia tiene 6 hijos, el que va cumpliendo 18 años, se casa, necesita otro espacio físico, necesita otra área para trabajar sus cultivos. Ahí vamos avanzando precisamente en el uso y en la presión que nosotros vamos teniendo a nuestros recursos y lógicamente vamos también teniendo un cambio climático fuerte en el sector. Acá tenemos las áreas del país en categoría de muy alta de recarga hídrica. Está el estudio hecho en 18.479 kilómetros cuadrados, que es el 17% de nuestro territorio. Los departamentos más importantes en lo que son zonas de recarga hídrica, tenemos lo que es Alta Verapaz, lo que es Quiché, San Marcos y Huehuetenango. Esa es precisamente la parte más importante. Recordemos, por ejemplo, el río Motagua, que nace en Quiché y que nos viene virtiendo a nosotros toda la parte de los departamentos que estamos vinculantes con ese río importante. Tenemos el río Polochic, por ejemplo, que nace en las Verapaces, en Alta Verapaz, y lo que beneficia a la parte de Izabal, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, las zonas de recarga hídrica están ya enmarcadas principalmente dentro de nuestro territorio nacional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queríamos compartirles en esta charla breve de lo que es cuencas, microcuencas y lo que son zonas de recarga hídrica.